Te voy a compartir cómo podar tus rosas de una manera adecuada para que te empiecen a dar muchas ramificaciones y lo mejor es que te va a empezar a florecer en menos tiempo. El beneficio de empezar a podar las rosas es que estas con el menor tiempo empezamos a tener ramificaciones y también muchas flores. Por ejemplo, esta yo la he podado hace varios meses y aquí tenemos la respuesta. Para empezar a podar tus rosales vas a empezar por desinfectar tus herramientas de trabajo con alcohol, con vinagre o también las puedes llevar al fuego si tú quieres. Bueno, miren, los beneficios que ya tiene de empezar a podar es la siguiente. Cuando empezamos a tener unas rosas como deformadas y aquí tú empiezas a ver la parte donde empieza a tener otra ramificación, lo que es la yema, una yema la que tiene acá. Lo vas a cortar 1 centímetro arriba de la yema. ¿Por qué? Porque si lo cortas un poco más largo vas a obtener esto, simplemente se te va a secar y también lo vas a cortar de manera diagonal a 45 grados, como este, porque si lo cortas de manera recta corres el riesgo de que se te empiece a secar o simplemente va a empezar a tener problemas de pudrición. Yo te comparto estos porque ya lo hice y me sucedió esto. Siempre 1 centímetro arriba de la yema para que empieza a salir esta planta. Bueno, vamos a conseguir una yema por acá, por ejemplo en esta, que se empieza a ramificar bastante. Aquí tenemos una yema, este nudito que tenemos acá, que es como un callito. Ahí empezamos a podar nuestra rosa así a 45 grados y vamos quedándonos con esto. Estos esquejes nos sirven para reproducir también. Bueno, aquí como ya tienes la rosa, tú vas a elegir hasta qué lado la vas a empezar a podar. Por ejemplo, si tienes una rosa muy larga o muy expandiosa, digamos en tu suelo directo, simplemente tú vas a elegir a quitarle todas estas partes siempre y cuando sea arriba de una yema, 1 centímetro nada más, para que esto no te genere encharcamiento, sino que simplemente el agua te resbale. Tú te preguntarás, pero ¿en qué etapa puedo empezar a podar mis rosas? Bueno, tanto rosas enanas como las rosas normales las vamos a hacer en épocas de que ya terminó la floración, disfruta la floración y lo vas a cortar de esta manera, una yemita 1 centímetro hacia arriba y vas quitando esta parte. Sí, acá esto lo mismo, una yemita la cortamos 1 centímetro hacia arriba que te vaya quedando de esta manera a 45 grados. Otra forma de darle la poda es en todos estos chupones que van saliendo fuera del tronco. Miren, todos estos chupones son plantas débiles, nosotros le llamamos chupones, y lo único que hacen cuando son muy tiernos es que se empiezan a llenar de este pulgón. Entonces así que todos estos chupones que ustedes ven, ramificaciones fuera del tronco, todo esto lo puedes ir quitando de esta manera. ¿Para qué? Para tener este beneficio de las rosas y que ellas se concentren más que todo en su tronco. Recuerden que como estas rosas son unas rosas injertadas, todos estos chupones extras que nos salen acá son de las rosas silvestres con las cuales fueron injertadas. Entonces los vamos a quitar por completo de esta manera, siempre llegando hacia la parte que fue injertada, hacia la parte de abajo. Acá, por ejemplo, esta parte de arriba también la podemos cortar, ya tiene acá su florecita y esto le va a ayudar que ella se concentre como en su floración y todo esto lo vas cortando de esta manera hasta quitarle, por ejemplo, todas estas partes secas que tiene la planta para que empiece a darle como esa vida. Para países donde tienen las estaciones bastante marcadas, las pueden hacer en primavera, le van a empezar a hacer una poda drástica de todos estos chupones secos, los chupones largos, todas estas plantas que van, todos estos retoños que le van a empezar a quitar, digamos, todos los nutrientes a nuestro rosal. Empezamos a quitarle todas estas partes, por ejemplo, las hojas secas, las hojas que se están amarillando. Todo esto le podemos empezar a ayudar a nuestro rosal porque es conveniente que en estos países donde estas rosas empiezan a tener este tipo de comportamiento, que empiezan a estar en reposo cuando es el invierno bastante marcado, entonces es importante empezarles a colocar esta poda drástica para que estas nos empiecen a dar nuevas floras. Hay otra poda que nosotros también llamamos poda de rejuvenecimiento. ¿En qué consiste? Resulta que cuando nosotros tenemos las rosas y estas rosas se crecen bastante, cogen para el lado que ellas quieren, hay algunas que se empiezan a cruzar de esta manera y las espinas se empiezan a maltratar una con la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos estas ramas que se están interfiriendo entre ellas y así le vamos dando un espacio que nos quede así como esta, que cojan como hacia los lados y que no nos queden así de esta manera, que se vayan interfiriendo entre ellas. Por eso es que a veces hay algunos tallos que se secan y no prosperan porque se maltratan entre ellos debido a las espinas que ellos tienen. Por eso le llamamos poda de rejuvenecimiento. Bueno, ¿en qué consiste esta poda de rejuvenecimiento? En cortarle
todas estas pones o todas estas plantas que van interfiriendo para darle espacio. Esta parte de adentro empezamos a cortarle de esta manera para empezarle a darle este espacio, que ella empiece como a respirar, como para que se airee. Bueno, aquí también esta poda de rejuvenecimiento en que entre más bajito la cortes, más fácil va a ser de que ella empiece a tener flores y ramificaciones nuevas. Ahora, si tú cortas una rosa con una poda más o menos hasta la mitad, por ejemplo hasta acá, la próxima vez que te dé flores te va a dar muchas flores, pero las flores van a ser pequeñitas, no van a ser tan grandotas. Por ejemplo, este tallo, si está cortado más o menos a 15 a 20 centímetros, ese es el resultado que tú vas a tener, solamente rosas pequeñas. Cuando tú le das una poda de rejuvenecimiento del tallo, muy drástica, simplemente hasta la parte donde estaba injertada, ella va a tener un desarrollo mejor. ¿Por qué? Te va a dar unas rosas más grandes y también de manera masiva. Lo único es que la rosa cambia. Entonces aquí vas a tener en cuenta que existen varias formas de podarla. También puedes empezar a hacerlo o puedes ensayar con alguna planta que tú tengas por allí, que de pronto está como feíta, que como que no la ves. Puedes empezar a ensayarlo así como yo lo he hecho en esta planta. A veces uno dice, no, pero toca empezar a podarla, a mí me da mucha tristeza, todas esas ramas. No, con esos esquejes puedes empezar a hacer una rosas nuevas, con suerte, porque hay algunos que prenden, hay otros que no. Y aquí es la poda drástica donde empieza el nudo, ahí es donde está injertado, por eso es que yo les comparto. Y normalmente a veces salen muchos chupones de esta parte, que son unas plantas débiles que casi no tienen espinas, y esto es debido a que eso es de la rosa salvaje o de la rosa que tenemos aquí en injerto. Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos esta partecita, le cortamos entre más cerquita del tallo injertado le cortemos, entonces vamos a tener este beneficio con la rosa. Si lo cortas más alto, entonces vas a tener unas rosas más pequeñas, abundantes pero pequeñas, y si lo cortas hacia la parte de abajo, entonces vas a tener unas rosas más grandes. Así que esta poda la puedes hacer en rosas grandes, rosas enanas, y el beneficio va a ser el mismo, de volver a tener rosas con muchas flores en muy poco tiempo.